Y bueno, para eso pues tenemos ya a nuestras ponentes aquí, que ya andamos corriendo, por ahí andan. Y esta mesa me encanta porque la verdad es que lo hicimos a propósito. Muchos de los temas que actualmente estamos viendo en tecnología, pues extrañamente está un poco cubierto por el sexo masculino. Entonces hoy vamos a tener nuestra mesa de Woman Power. Entonces, hoy estamos puras chicas hablando de protección de datos personales, privacidad. Y bueno, pues les voy a hacer una súper breve presentación para aprovechar el tiempo, aprovechar a nuestras ponentes y tener, pues obviamente su participación. Inicio con Miriam. Miriam Padilla, pues es maestra en Administración de Tecnología, Ingeniería y Computación, es ingeniera por la UNAM y actualmente es directora de Seguridad de Datos Personales del sector privado en el INAI. Se desempeña como coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de Información de la UNAM y el CERT. Fue subdirectora de Políticas y Procedimientos y Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos en la Policía Federal y fue responsable de la creación de esquemas de certificación de protección de datos personales, así como esquemas de autorregulación de diversos organismos. En el ámbito académico, impartido cátedra a nivel licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y actualmente en el posgrado de la UP. Asimismo, bueno, pues diferentes diplomados, es un exponente y ahora sí que es como todas las que estamos aquí nos consideramos a veces bichos raros, ¿no? Entre un híbrido en que queremos aprender derecho y queremos aprender ingeniería y tenemos las dos cosas y hacemos una fusión. Entonces, bienvenida, Mili. Muchas gracias. Y mi siguiente ponente, me voy ahora sí que en orden, está Verónica Cine, que nos acompaña hoy de Arochi Linder. Ahora sí que estás en casa. Y bueno, pues la verdad es de que Vero a mí me parece impresionante y súper versátil su currículum. Ella estudió arqueología, además, bueno, pues después se enfocó a la psicología y actualmente está titulada con maestría de desarrollo organizacional. Es auditora de ISO 27001 por la ERGA en Europa, en Blockchain Pro y estratégica en certificación de NICE. Entonces, pues bienvenida, Vero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora tenemos aquí a Dafne Méndez, pues es abogada, egresada de la UNAM con maestría en TICS y con certificación de CCTV. Fundadora de Privacy Watchers, síganos todos en Spotify, por cierto, pueden buscar Privacy Watchers. Nos encanta, por cierto. Asociada en Cris García Cuellar, Aizal y Enríquez, y Bachelor de capítulo mexicano de la IAPP. Presentadora, obviamente, del podcast de Privacy Watchers. Obviamente van a reconocer su voz en todos los podcasts. Y en 2021 fue nombrada por el INAI como parte del jurado del Premio de Protección de Datos Personales. Y este año, que por cierto yo voté por ti, fue nombrada como Top Woman in Cybersecurity por el WMC. Entonces, pues, bienvenida, Daf. Muchísimas gracias. Y justo ya que nos pusimos cómodos y todo, pues vamos a empezar con el chisme, porque la presentación que nosotros quisimos hacerles es más enfocada a los casos reales, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Hablemos que la inteligencia artificial no es algo nuevo, ¿eh? Tiene más de 30 años, sin embargo, pues ahora ya lo podemos traer en el celular, ya cualquiera puede tener el acceso, y entonces mucho de lo que nosotros platicamos en nuestras mesas era, pues, una cultura de legalidad. ¿Qué es una cultura de legalidad? Pues saber si lo estás utilizando bien, si una herramienta lo estás utilizando de forma correcta, de forma legal, y eso pasa con todo, ¿eh? O sea, ayer les platicaba esta cuestión, ¿no? En donde sí, ya el coche puede ser automatizado por inteligencia artificial, pero el hecho de que lo puedas manejar con inteligencia artificial no quiere decir que se lo des a un niño de 10 años para que lo maneje. Eso no lo harías ni conscientemente con un coche normal sin inteligencia artificial.
Entonces, realmente hoy les vamos a platicar esa conciencia y me gustaría empezar con Mili, porque tiene que salir también pecho tierra, pero regresada, no se preocupen. Justo, Mili, ¿qué ves? ¿Qué opinas? ¿Qué casos has visto? ¿Qué particularidades hemos visto en estos temas? Cuéntanos. Mira, en diversos foros de inteligencia artificial y datos, generalmente hablamos de todos los insumos que se necesitan para que los algoritmos funcionen, de todas las necesidades en temas de regulación. Sin embargo, pocas veces nos podemos pensar cuáles son las implicaciones de los tratamientos indebidos que se puedan hacer de los datos a través de sus sistemas, que son en sí las consecuencias de un tratamiento indebido, de un tratamiento desproporcional, y muchas de las regulaciones van justamente encaminadas a evitar que se den esos tratamientos, ¿no? Es como ponerle el freno para saber, quieres innovar, quieres hacer y quieres crear cosas en inteligencia artificial, pero tienes que saber que hay un límite para ese tratamiento de datos. Ahorita voy a compartirles un caso que quiero poner sobre la mesa, que es un caso que ocurrió en España, si nos ayudan a pasar nuestros slides. Vamos a regresar en unos cuantos temas. El caso de España, y que seguramente se les lo han escuchado en medios, ocurrió en un pueblo de España donde un chico descargó imágenes de sus compañeras, de chicas, las descargó y las manipuló con herramientas de inteligencia artificial para generar desnudos. Y en este caso la mayoría de las chicas que estaban allí eran menores de edad. Y los chicos que ocasionaron esto y que descargaron y que se les hizo fácil tener una herramienta y manipularla, obviamente pues son también menores de edad. Esto implica que estas tecnologías de las que tanto hablamos a un nivel global están llegando a manos de los adolescentes, de los niños, sin ser conscientes de la responsabilidad que implica el tratamiento de esa información y por supuesto pone sobre la mesa varias aristas. Tener herramientas de este tipo disponible, tener la concientización para saber que no solamente las organizaciones, sino ahora los niños o los adolescentes están utilizando estas herramientas. Y por supuesto lo que tiene de implicación para las víctimas. Imagínense que tomara ahorita fotografías de ustedes y alguien se dedicara a desnudarlos y esas fotografías fueran compartidas. A veces hablamos de datos y vemos todas las medidas y todas las cuestiones que en temas normativos tenemos que cumplir, pero a veces, pocas veces, se ponen en los foros las consecuencias de los tratamientos indebidos, cuando se vulnera la intimidad de una persona y sobre todo probar los canales de denuncia. Y decíamos, estos casos se presentan en España, pero ¿qué creen? Apenas hace unas semanas ocurrió en México. Un estudiante de una institución universitaria publicó fotografías, tenía un banco y un repositorio de imágenes, que era una cantidad impresionante. Hablamos de mucha información que se contenía en su iPad o en los lugares donde él almacenaba, que lo más probable es que no haya recolectado o hecho del solito. Al final tiene gente que se dedica y comercializa con este contenido. Y que en el día de hoy justamente lo platicaban en un foro donde estaba Olimpia, dice el impacto que genera un tema de violencia digital para la víctima, el tratamiento indebido de nuestra información y pues, poner a prueba todos los sistemas judiciales, porque esto pues tiene una trascendencia penal, puede tener una implicación de saber del tema civil, entonces hay que poner a prueba si están listos en ámbito legal. Yo soy ingeniera y pues no entiendo muchos de temas a lo mejor legales, pero tiene unas consecuencias que hay que evaluar y que hay que conocer, y lo pongo sobre la mesa porque es algo que ya tenemos cerca, está presente, esta persona ya fue sancionada por esta conducta y a lo mejor es un precedente que en América Latina ya hay una sanción por estos casos. Entonces pongo sobre la mesa ese tema para que platiquemos pues, cuáles son estas implicaciones de estos tratamientos y doy el uso de la voz a mis compañeras para poder hablar. Justo, Mili, bien decíamos y lo hemos visto a lo largo del día de hoy en las mesas. ¿Necesario regular o regularnos nosotros, ¿no? Autorregularnos, que era lo que decíamos en el uso de estos temas. ¿Pero? Bueno, primero, tenía mucho miedo de estar aquí, pues lógicamente estar con semejantes personalidades no está fácil. Y segundo, porque tenemos abogada, expertaza, godines mortal cualquiera, ¿no? Y entonces dije, ¿qué demonios voy a decir? Y entonces pensé, abogada, expertos, directores, tienen a un montón de gente que como yo le están picoteando, sabiendo o sin saber, con directrices o sin directrices. Y entonces, ¿qué es lo que estamos regulando? Estamos regulando el uso de, pero ¿con quién? Con godines mortales cualquiera, ¿no?
que a lo mejor también somos papás, que tenemos chavitos que ya tienen el acceso a todas estas tecnologías, como está diciendo Mili. Y creo que mi participación va a estar enfocada ahí, ¿no? En la conciencia que debemos tener como individuos, como usuarios, como responsables de menores, como responsables ante o representantes de una organización al hacer uso de cualquier tipo de estas tecnologías. ¿Cuál es la parte importante si es que tenemos subordinados? Pues bueno, están conscientes de que se permita o no se permita, va a haber alguien atrás picoteándolo, ¿no? Y que esa persona va a estar entregando información de la organización o de las personas que trabajamos en la organización, alimentando a la bestia, como bien dijeron, ¿no? Entonces creo que es bien importante, primero, hacer conciencia de que estas tecnologías son buenísimas, que no lo podemos detener, pero que hay que estar conscientes, primero, de qué son. Segundo, ¿para qué se usan? Tercero, ¿cuáles son las posibles repercusiones? Las positivas y las no tan positivas. Porque entonces a partir de ahí es cuando nosotros vamos a poder empezar a tomar decisiones o cuando vamos a poder empezar a acercarnos con un abogado y decir, híjole, si le pico aquí, ¿cuál puede ser la posible consecuencia para mí? ¿No? Como Godín, que chance, me pueden correr. Pero también para la empresa, ¿qué podría pasarle a la empresa si yo entrego información que no debo entregar? Y que esa información al ratito va a estar en N cantidad de contenidos porque la inteligencia artificial ya la usó y entonces ya se está compartiendo con un montón de otros usuarios de otros lados. ¿Regularse? Sí, por supuesto se debe regular. ¿Qué? Todavía no sabemos qué. Estamos en el paso 1 a nivel accesible. Vaya, esto tiene mucho tiempo, sí, pero a nivel población estamos apenas empezando. Todavía estamos entendiendo de qué se trata y además de eso, todavía no alcanzamos a vislumbrar. Y el día que se junte la inteligencia artificial con la computación cuántica, que Diosito nos agarre con los manos. Justo, de hecho, hace poco Tafi y yo participamos en un evento y Daf expuso sobre tecnología cuántica, computación cuántica, y dijimos, ¿qué es eso, no? ¡Pum! Y es lo mismo que está pasando ahorita. Lo mismo pasó cuando salió la primera computadora, lo mismo sucedió cuando surgió el Internet, lo mismo está surgiendo actualmente con el libre acceso a la inteligencia artificial, en donde todos corremos en círculos, chocamos entre nosotros, los gobiernos no saben qué hacer, la gente le está dando un buen y mal uso, y al final de cuentas, todo, digamos que en exceso es cuando tenemos el problema, ¿no? Entonces, ahí me gustaría que nos dijeras así como tu percepción, tanto bueno como malo, porque la tecnología no es mala, no estamos satanizando obviamente la inteligencia artificial, ¿no? Sino realmente viendo este contexto de qué pasa actualmente, cómo nosotros podemos incluso hacer un buen uso de estas herramientas. Entonces, ¿qué opinas, Dani? Justo, creo que sería muy importante, me gustaría ir al grano con el tema legal y después nos saltamos un poco a de dónde nacen qué tan fácil es que podamos hacer este tipo de fotografías si lo están haciendo niños entre 12 y 14 años. Esto quiere decir que no solo se democratizó, sino que el acceso que se tiene no distingue entre mayores y menores de edad, a pesar de que nuestras leyes lo hacen. Entonces, al grano con el tema legal sería, esta ley se puede, la ley de datos personales, el INAI, ¿podría intervenir en uno de estos casos? ¿Qué piensan ustedes? Su primer pensamiento, no importa. ¿El INAI podría intervenir en este caso del Politécnico? No, porque está por el gobierno real, no es real. Pero la imagen sí, la cara sí, solo se alteró, o sea, justo se usó una combinación, imagínate que es tu cara, pero a través de inteligencia artificial desnudaron tu cuerpo, pero sí es tu cara. Sí, porque parte de tus datos personales es tu rostro, tu voz, tu Okay. articulación. Hay datos personales, ¿no? Pero puede intervenir el INAI. Son datos sensibles, pero puede intervenir el INAI. Creo que en materia penal no es tan fácil autorizar la intervención, porque se trata de un tema de exacto derecho. Entonces, si no hay una descripción típica, es un delito descrito como tal, muchas conductas se quedan fuera de la sanción porque no está descrita en estricto derecho. Sí se puede intervenir de manera consultiva,
pero no desde un punto de vista. El INAI no puede imponer no puede consignar, no puede imponer Sí, o sea, la pregunta clave es ¿para qué quieres que intervenga el INAI? La pregunta clave es, ¿la ley de datos personales que tenemos para particulares nos alcanza para este tipo de situaciones en donde hay datos personales a todos luces, en donde hay una violación a nuestra integridad? ¿Nos alcanza? Lo quieres castigar, eso no lo hace el INAI. En posesión de particulares, esa misma ley regula ciertos aspectos o hipótesis legales que las personas que tengan en posesión esos datos o esos datos sensibles tienen que tener un tratamiento para esos datos. Entonces, cuando se ha ordenado esas normas, después existe una denuncia ciudadana, hacerle saber al INAI para que inicie un proceso administrativo y sancione. ¿El INAI va a sancionar a niños de 12, 14 años? No. Bueno, en primer lugar, sí es una situación de ámbito penal, obviamente, porque la pornografía está regulada en el Código Penal Federal. Y en segundo lugar, ahí dice que el adolescente fue el que utilizó fotografías de sus compañeros, más no era información del Politécnico. Él las adquirió, me imagino, con menos votos a todas. La responsabilidad es de él. Si en caso, pues a lo mejor se podrá intervención para que el Politécnico pudiera implementar medidas ante estas situaciones, pero no está involucrada. Al final del día, pues hay una libertad y la responsabilidad de que él tomó las fotografías. Definitivamente es un tema penal que no tiene nada que ver el Politécnico, sí debería tener conocimiento, pero no tiene calidad de ninguna forma en este asunto, y aquí pues la sanción va directa al estudiante. Sí, pero es choqueante, ¿no? De pronto, Héctor tenía por ahí una respuesta. Y creo que Héctor va a arruinar nuestro panel porque ya nos va a dar todas las respuestas y ya no nos va a dejar sorprender a la audiencia. Bueno, a ver, yo creo que con independencia de los ámbitos penales que no están descartados, estamos pasando por alto que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, cuando habla de particulares se refiere a cualquier persona física o moral, ¿sí?, que dé tratamiento a datos personales fuera de las dos excepciones establecidas por la ley. Son solamente dos: las sociedades de información crediticia, que ya se las están llevando, por cierto, y los tratamientos en el ámbito doméstico o en el ámbito privado de las personas físicas. Aquí hay una persona física que ha dado un tratamiento a datos personales, porque no hay, sin duda alguna, ha dado tratamiento a imágenes, que son datos personales de todas esas personas. Esa persona física está actuando, obviamente, digo, es que si tendríamos que no es detalle de la discusión, está actuando fuera de un ámbito completamente doméstico. Está fuera de un ámbito que pueda decir, no, esta es mi cuenta personal, mi carpeta de fotos, ¿no? Y además, y se va a meter en un tema, bueno, habría que ver. ¿Ya sigue siendo ámbito doméstico? No, yo creo que no, porque ahorita les estamos sacando fotografías a todos. Yo las estoy obteniendo y no les he pedido su autorización a ustedes, a ninguno de ustedes, y ustedes tampoco me han pedido una autorización a mí para sacar una fotografía. Y yo podría ser considerado pornografía a lo mejor, pero si lo ocupo y lo subo a LinkedIn, a Facebook, no va a haber nada. O sea, ese otra vez es un autocriterio, o sea, volviendo a lo que han dicho, o sea, yo, de estas fotografías que les acabo de sacar, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacerlo en mi moral, subirlas a una red social decente, llamémosla así, o puedo subirlas a donde yo quiera, ¿no? Pues no sé si puedes hacer lo que quieras, porque es que el tema es que tenemos una ley de datos personales que habla tiene una zona muy gris del tema del uso doméstico. Y justo el tema, y regresando al caso de España, es que estamos en el caso de niños que están haciendo tratamiento de datos personales. Eso significaría que entonces vuelve responsable el tratamiento a niños de 12, 14 años. La ley no está diseñada para eso tenemos otro tipo de regulaciones con los temas penales que bien dijeron, reparación civil, porque además el tema de datos personales se cuela también con el tema del derecho de imagen, que en México además tiene una regulación medio híbrida con leyes de propiedad intelectual, leyes civiles, por supuesto, y leyes penales. Entonces, el debate da para mucho y podríamos discutir si aplica o no aplica. A mí me parece que la ley que tenemos no nos alcanza para este tipo de situaciones, pero vamos a regresarnos todavía un poco más. ¿Qué tan fácil es hacer este tipo de... Sí, que vamos a la que sigue. ¿Qué tan fácil es hacer este tipo de tecnología o hacer este tipo de fotografías? Si ya lo están haciendo niños y niñas. Y justo en paneles pasados hablaban de TensorFlow, que es una herramienta de reconocimiento de imágenes. Y justo cuando decíamos no hay que satanizar a la tecnología,
Pues esta herramienta lo que ha permitido es, por ejemplo, encontrar nuevos planetas. Así de increíble. Puede prevenir la ceguera ayudando a médicos a detectar retinopatía diabética, ayuda a salvar bosques porque puede detectar cuando están haciendo actividades ilegales de deforestación. Y además, como dijeron, es de código muy abierto, es gratuito, Google tiene un montón de tutoriales para que la gente pueda utilizarlos. Y todo esto está basado en inteligencia artificial, que si nos vamos al detalle es deep learning y además en muchos casos es ya tecnología no supervisada o machine learning no supervisado. Y ahí les paso la pregunta a mis compañeras, ¿está regulado la inteligencia artificial como tecnología, como medio de tecnología? ¿Está regulado por nuestra ley de datos personales? Como tal, no, estamos considerando los tratamientos de datos que se realicen a través de cualquier tecnología, o sea, puede ser a través de inteligencia artificial, lo que estamos regulando es el tratamiento de información que está haciendo a través de estos medios. Creo que aquí uno de los elementos principales que están establecidos en las regulaciones o lo que se está intentando regular es justamente a nivel de los riesgos que implica la aplicación de estos sistemas de inteligencia artificial. La Unión Europea incluso en su nueva propuesta lo que tiene es una escala de riesgos donde identifica los sistemas de inteligencia artificial para clasificarlos y en función de ello establecer normas distintas, y eso obviamente de alto riesgo evitarlos, y en función de eso pues van cumpliendo con ciertos marcos regulatorios. ¿Qué es lo que va a pasar o lo que se visualiza en este aspecto? La parte europea va a avanzar y lo más probable es que repercuta en los marcos europeos y en las estrategias que se generen en la TAM. Un poco lo que pasó y que vimos con el reglamento europeo. Fue un estándar y que ahorita es un gold estándar que se convierte en un marco de referencia para la TAM y para diferentes disposiciones. El trabajo que se está haciendo, por ejemplo, ahorita con ANIA, pues es llegar a ese diagnóstico para nosotros como país identificar cuáles son nuestras necesidades. Cuando ya en la Unión Europea estamos hablando de regulaciones. Entonces, obviamente necesitamos conocer de dónde estamos parados y qué necesitamos para generar esta estrategia o este documento diagnóstico y que después se lo pasemos a una parte que va a diseñar esa estrategia. O sea, vamos a parte, en la primera parte donde sabemos qué necesitamos y por qué lo necesitamos, y un esfuerzo valioso que está haciendo ANIA es reunir a los diferentes actores, porque cuando nosotros hablamos de reunir, parece que todos nos sentamos y nos ponemos de acuerdo y es fácil dialogar y conocer sus objetivos. En la realidad es muy distinta. La parte a nivel de sector privado, sociedad civil, o sea, me ha tocado, por ejemplo, proyectos desde INAI, donde te sientas con la sociedad civil y tiene intereses y tiene particularidades en cómo demanda el ejercicio de que se cumplan los derechos humanos. Y que es parte de su función, al final es sí, pero en esas mesas no le puedes dar gusto a todos, sin embargo, tratas de conciliar como autoridades qué sí se puede hacer, qué no, conocer las expectativas del sector privado. O sea, uno de los principales retos que yo veo justamente en estas mesas de ANIA es conocer esa información y ya con toda esa información, ahora sí generar ese diagnóstico de cómo está México y qué espera en temas de inteligencia artificial. O sea, cuando hablamos de esta cuestión de gobernanza, de estrategias, de políticas públicas, suena demasiado sencillo, pero cuando lo llevamos a la realidad es algo más complejo que solo sentarnos y decir ya va a salir un documento maestro y va a seguir todo lo europeo y va a quedar genial. La realidad es que es mucho trabajo detrás para poder llegar a esos niveles donde ya la Unión Europea se va posicionando y seguramente va a tomar mucha influencia en los marcos y las regulaciones que se establezcan ahí en México. Justo, yo creo que mucho de lo que no hemos aprendido, y lo generalizo, es que esta materia, cuando hablamos de privacidad, cuando hablamos de protección de datos personales, cuando hablamos de este avance tecnológico, es meramente casuístico. No es lo mismo que utilices, por ejemplo, el caso de este abogado, ¿no? Que utilizó inteligencia artificial para presentar todos sus alegatos, le generó, obviamente, la inteligencia artificial alegatos, bueno, mejor dicho, fundamentos y argumentos que no existían, se los inventó, obviamente, la aplicación. Él los presenta, gana el caso y la contraparte ahí justo pues alega, se da cuenta de que no existen realmente estos argumentos e incluso actualmente el abogado está a punto de perder obviamente su cédula profesional. En Estados Unidos incluso ya tienes que firmar una protesta de que estás usando o no inteligencia artificial. Ojo, utilizar inteligencia artificial no está mal, pero sí ser honestos. Es como un plagio. Literalmente es muy parecido al plagio, ¿no? O sea, yo decir, sí, utilicé inteligencia artificial para elaborar esta presentación, que no es cierto, la terminamos ayer a las 10 de la noche, a las 11, pero esa es otra historia.
Pero sí decir cuando realmente lo estás utilizando, que puede ser tu base. Hace rato decían, yo lo utilizo para hacer contratos, yo lo utilizo para buscar, para elaborar un escrito. Híjole, te lo puedes tomar como base. E incluso sale un disclaimer en donde dice, la opinión no es de un profesional, busque un profesional, por favor, contador, abogado, lo que sea. Sí lo podemos utilizar, ser honestos cuando lo estamos utilizando y ser como que sostener esa conciencia de cuándo lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, insisto, la regulación, si bien no puede ser tan general, lo cierto es que va a ser casuístico. Y hay varias regulaciones que incluso están surgiendo a partir de esto, ¿no? ¿Verdad? Pues yo creo que todavía se están horneando y justo por lo que estamos diciendo, ¿no? Apenas estamos, es que soy muy gritona, entonces me lo pego. Como esto apenas se está horneando, creo que en muchas de las jurisdicciones todavía están en plena discusión de qué se tiene que regular y cómo se tiene que regular. Yo creo que la parte importante aquí, lo mismo, ¿no? Volvemos a la conciencia. Y hace ratito alguien estaba diciendo que el privacy by design tiene que estar metido en el ajo. Yo me iría un poquito más allá. Y creo que en el uso de estas tecnologías tendríamos que estar hablando de ethical by design, ¿no? Que va más allá del privacy. Esto no nada más es una cuestión de privacidad. O sea, el tipo de impacto que puede tener esta tecnología va mucho más allá de un tema de datos personales, mucho más allá del tema de privacidad. Y si no alcanzamos a medir justo el impacto para bien y para no tan bien que esto puede tener, o sea, nosotros solitos estamos escupiendo para arriba de una manera bárbara, ¿no? Y al ratito no vamos a saber qué hacer con la bola de nieve que estamos generando. Eso por un lado. Por otro lado, si yo me meto a picarle a ChatGPT para que me pida algo y de repente lo leo, si me llega un galán con la misma capacidad de redacción y me habla así, al minuto 5 le digo lo que quieras, mi rey, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas yo creo que cualquiera de nosotros se enamoraría de la fácil adopción de este tipo de herramientas para efectivamente hacer nuestra vida, nuestras tareas, nuestro todo más fácil. Entonces ahí, otra vez volvemos al punto de la responsabilidad que como individuos tenemos, independientemente de la organización o de la institución para la que estemos trabajando, de la responsabilidad que como individuos tenemos a nivel personal, familiar, social, organizacional, etcétera, etcétera, ¿no? Con la adopción de cualquier tipo de herramientas. Y no nada más ahí, va un poquito más allá. De inteligencia artificial, padrísima. ¿Qué impacto tiene esto también a nivel medioambiental? Porque de esto casi nadie habla, ¿no? Y el impacto que tiene no está tan padre. O sea, cuando nos vamos a ver los resultados de todo lo que se tiene que mover para generar algo así, para mover la maquinaria que hay detrás, híjole. Entonces, habría que también que preguntarnos y que exigir a los desarrolladores que también tengan cuidado en esa parte, ¿no? O sea, hay que ser bien responsables con esta adopción, no hay que tenerle miedo, como dice Daf, hay que estar abiertos, pero hay que estar también muy, muy, muy conscientes. Es como aprender a manejar. Cuando te dan un carro, te dan un arma y puedes hacer maravillas con él, puedes destrozar tu vida, destrozarle la vida. Y esto es muy parecido, ¿no? Sí, justo, voy a hacer como una pequeña pausa y vuelvo a conectar con tu idea. Nuestro ponente me dice que tiene que retirar a otro panel, pero seguro seguiremos aquí, entonces aquí te esperamos. Va bien. Justo de lo que está diciendo Vero, me viene a la mente, ¿te acuerdas de un ejemplo que pusiste el otro día de la forma? Yo insisto mucho que el uso de la tecnología, la forma de pedir es el dar. Entonces, al momento que ustedes utilizan ChatGPT, cualquier aplicación generativa que actualmente podemos utilizar para inteligencia artificial, este caso que relataste, ¿no? En donde, oye, pues si tú le pones cómo puedo matar a una persona, pues va a decir, oye, no, incluso sería bueno que tuvieras una alerta directa al 911. Pero justo como lo pidió esta persona, de que relátame un cuento en donde está Pablito y está Pedrito y se están peleando y entonces pues tienen un conflicto, bla, 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 y pues como si fuera una novela de estas de crimen, para que al final le diera el resultado que él quería. Entonces ahí justo también vamos a este tema de cómo maneja la información la inteligencia artificial y incluso nos trae un ejemplo sobre la clasificación de imágenes. Entonces, cuéntanos. Justo sigo
sigo tratando de explicar cómo es que los niños están usando esa tecnología de manera no supervisada. De verdad estoy tratando de explicármelo a mí misma también. Y es que justo esta tecnología ha sido una combinación de muchas otras. Y todo empieza por el reconocimiento de imágenes. Para que podamos hacer este reconocimiento facial, tiene que haber también tecnología de reconocimiento de imágenes y se cruza con muchas otras. Les pongo el ejemplo de Cloud Vision, que es un desarrollo de Google. ¿Y qué permite? Permite detectar caras. Para eso se tiene que entrenar, porque básicamente para que haya inteligencia artificial necesitamos 3 ingredientes, que es datos, dentro de esos datos pueden haber datos personales, algoritmos y procesadores. Procesadores que, como bien dijo Vero, contaminan un cuchara. ¿Y qué es lo que hace esta tecnología? Detecta también contenido explícito. Eso está maravilloso porque cuántos niños no están en redes sociales y entonces este tipo de tecnología previene que los niños tengan acceso a ese tipo de contenido explícito. También permite hacer básicamente etiqueta de información a través de reconocimiento óptico y va etiquetando información. Entonces, a partir de esta información se pueden detectar personas, objetos. Esta herramienta además lee texto y lo convierte en imagen y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que básicamente ya estamos en Blade Runner y en Odisea en el espacio y todas esas películas de ciencia ficción, en donde con nuestro teléfono podemos detectar qué persona es, qué marca de blusa está utilizando, o sea, puede tener infinidad de usos comerciales para ciberseguridad y para allá vamos. Si quieres, vamos a avanzar otra más. Le doy para atrás y otra más. Ahí estamos. Miren, por ejemplo, ¿cómo funciona el tema del deepfake y qué es lo que hicieron en España y en el Poli? Bueno, básicamente combinan imágenes a través de face swapping y cuando lo quieres hacer como video, también le meten lip sync, que es algo que utilizamos cuando estamos en TikTok, cantando a Adele, pero no somos Adele, pero no tenemos la voz de Adele, etcétera, ¿no? Entonces, justamente toda esta tecnología que empieza en el entretenimiento se va popularizando y va mejorando. Entonces, todo esto no es que de pronto de la noche a la mañana los niños hayan tenido acceso a esta tecnología, es que básicamente es una combinación, es un caldo de cultivo, muchísimas gracias, en donde justamente la no supervisión parental, la falta de seguridad de las plataformas, porque justo para bajar esta aplicación, los niños bajan esta aplicación en sus teléfonos, ¿qué tan complicado pudo haber sido? Básicamente lo que piden los términos y condiciones es, pues si la descargas, estás declarando que eres mayor de edad. Y con eso ya se lavan las manos. Yo dije que yo solo daba autorización a mayores de edad. Ahí tenemos que ser mucho más sólidos, más rigurosos como autoridades, como sociedad, exigirle más a este tipo de empresas. Y esto no solo nos va a afectar como personas, sino también le pasa a las empresas. En 2019 fue el primer ataque. Hay un ataque conocidísimo en el mundo de ciberseguridad, que es el ataque del CEO, que es básicamente, no atacan a la primera línea de negocio, sino se van al CEO porque es quien da las autorizaciones para abrir cuentas, etcétera, ¿no? Entonces, esto empezaba en 2019 y justo se utilizó, fue phishing, pero se utilizó clonación de voz a través de inteligencia artificial y fue un fraude millonario. Google ha sido demandado por falta de seguridad, porque de pronto sus asistentes de voz se accionaban sin que estuviera el comando de OK Google o Alexa, etcétera, y tuvo demandas millonarias también. Luego tenemos que del otro lado, del otro lado también podemos utilizar la inteligencia artificial para detectar los deepfakes. ¿Y qué podemos? Por ejemplo, ahí les dejamos algunos links de algunas medidas que se están utilizando, pero por ejemplo el parpadeo, estamos hablando de un deepfake en video, el parpadeo de una persona, claro, hay personas que aguantan mucho sin parpadear, pero el parpadeo de una persona puede ser tomado como una medida para detectar si es o no falso. Y hay bueno, pues es una condición física, ¿no? Pero hay más cosas, ¿no? Incluso tu ritmo cardíaco se puede medir a través de imagen. O sea, todos los que usan sus Fitbits y sus Apple Watch, todo eso se mide la presión, el ritmo cardíaco a través de imagen. Entonces, bueno, la inteligencia artificial también está para ayudar. Así
que tiene sus cosas buenas, y ahí les dejamos también un link de que está desarrollando, es un proyecto del MIT que se llama Deepfakes, que justamente lo que hace es que pide que la gente se ponga a decidir si la imagen que está viendo es falsa o es real. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos tan acostumbrados a los filtros, que cada vez es más difícil que podamos distinguir entre una imagen real o una creada por deepfake. Y entonces las personas son más proclives a decidir que una imagen que en realidad fue creada por inteligencia artificial o deepfake es real, porque estamos acostumbrados a lo bonito, a lo bien hecho, a lo producido. Y vemos una foto así medio mala, medio pixelada, y decimos, no, eso es deepfake. Y no, en realidad es la foto real. Este es el caso de ChatGPT, que está muy bueno. Pues como se pueden dar cuenta, mucho de lo que estamos hablando es cómo nosotros estamos alimentando y estamos creando un monstruo también, ¿no? Al momento en que le damos toda la información, en el momento en que le damos todos nuestros datos personales. ¿Cuántos de ustedes tienen celular? ¿Cuántos de ustedes tienen redes sociales, aplicaciones, todo lo que se les pueda ocurrir, ¿no? Que eso hace que tenga esta inteligencia artificial, pues esa ¿cómo le podemos decir? Como esa masa, por así decirlo, para poder crear toda la información que nos puedan proporcionar. Aquí una parte importante es esta cuestión de cómo diversos sectores se han preocupado. Hace poco acudí a un evento de la AmCham en donde incluso fue representante de las Naciones Unidas, que también estaba trabajando junto con ANIA, y decía, llegamos a un punto de cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos todos los países, las potencias mundiales, y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y se escuchó un gran silencio en donde dijimos, pues no sabemos por dónde empezar. Entonces, la primera decisión fue, tenemos que ir a las empresas de tecnología, tenemos que ir a los que están creando esta tecnología, porque a partir de ellos es donde tú puedes poner ese freno, ese filtro, esa regulación, por así decirlo, autorregulación por parte de estas aplicaciones, y sobre todo, pues realmente va a ir muy enfocado a la cuestión del uso que nosotros le demos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes realmente han usado ChatGPT, Bard o cualquier otra de estas aplicaciones generativas? ¿Todos? ¿Casi todos? ¿Y cuántos de ustedes le han puesto que este filtro de privacidad respecto a los datos y consultas que hacen en las aplicaciones? Obvio, Héctor, por supuesto. Y ahí, o sea, realmente levantaron la mano 3 personas de todos los que alzaron la mano. Entonces, ojo con ese tipo de detalles cuando nosotros utilizamos cualquier tipo de aplicación, a pesar de que hoy nos estamos enfocando a inteligencia artificial, cualquier tipo de aplicación, pues ir a eso, ¿no? O ponerle así como de privacidad, por favor, por cualquier cosa. Pero yo creo que esto que estás diciendo les va a sonar mucho porque ¿cuántos de nosotros leemos el instructivo de cualquier chunche que compramos para nuestro uso personal o para nuestra casa? Llegamos, lo conectamos, le picamos, le prendemos, le apagamos, lo desconchiflamos, pero no abrimos el instructivo. Y pasa exactamente lo mismo con esto, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones no bajamos o cuántas aplicaciones no permitimos que los menores descarguen sin siquiera tener el cuidado de revisar qué estamos permitiendo usar, qué nos estamos permitiendo usar y qué estamos permitiendo usar, ¿no? En mi casa dicen que estoy loca porque yo reviso de manera así metódica todas las aplicaciones que mi hija baja al celular. Mamá, ¿puedo descargar? Aparte de que tengo 40,000 otros canales, ¿no? Pero mamá, ¿puedo descargar esto? Espérate. Y me meto y reviso y la descargo y entonces primero hago el análisis y hago el review de la app y entonces si veo que no pide hasta cuando piden la IP, le digo, no hay modo. Pero mamá, mis amigos, tus amigos, que Diosito los cuide, tú no puedes, ¿no? Entonces, y a lo mejor sí es mi paranoia por justo saber todo esto, ¿no? Y que tiene muchísimas cosas buenas, sí, bueno, pues entonces le busco un algo que se le parezca, que la pueda tener más o menos entretenida y que también le dé las habilidades, porque no los podemos tampoco limitar, porque sé que eventualmente va a haber un momento en el que yo ya no la pueda controlar, ¿no? Pero mientras eso ocurre, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? Es más, estamos viendo este caso de Almendrajo. Chavitos desnudando chavitos. ¿Qué pasaría un adulto
que está haciendo lo mismo con chicos que no son adolescentes, todavía más chiquitos. Peor, ¿qué pasaría si nos damos cuenta que esas fotos nosotros las subimos a nuestras redes sociales? ¿Qué onda con el sharing, ¿no? ¿Qué pasa con este afán que tenemos de estar impulsando todas las fotos de mi perro, la familia, mi hijo, el gato, y al ratito estamos diciendo, ¡ay, ya me están siguiendo! Reinita, lo estás publicando cada 5 minutos, ¿no? Tú solito estás provocando eso. Pasa lo mismo con las cookies. ¿A quién le gusta recibir 20 correos? Yo quiero revisar mi correo para ver si me escribió mi tía, y entonces tengo 40 correos de marketing y el correo de mi tía nunca lo encuentro. ¿Cuántas veces nos detuvimos a ver, ya no la política, el banner de las cookies para decir rechazo esto, acepto esto, ¿no? Y esto va muy de la mano con la cultura en general. Esto yo creo que nos pasa a nivel mundial, pero pasa mucho a nivel latinoamericano y mucho a nivel mexicano, ¿no? No nos damos el tiempo para esta urgencia que tenemos de hacer todo, de usarlo todo sin siquiera detenernos 5 minutos a pensar. Una de las cosas que más me ha llamado la atención del caso de Almendrajo, que es el caso de España, es la reacción que hubo. Y fue impresionante. Y ojalá que en muchos otros países, bueno, ojalá que no se repitan casos como este, pero ojalá que la reacción que se ha tenido a nivel social y a nivel gobierno se repitiera. Porque entonces automáticamente lo que hizo la oficina, la AFD, fue comenzar a mandar un montón de posteos por todas las redes sociales habidas por haber, de ojo, si tu hijo hace esto, tu papá eres responsable, ¿no? ¿Qué más se hizo? Se está haciendo una campaña de concienciación tremenda, ¿no? No nada más en este sentido, sino también el impulsar a los papás, a recordarle a los papás, está bien que tus chavitos tengan estos juguetitos, no está bien que se la pasen todo el día ahí, no es sano que estén todo el día pegados a un dispositivo electrónico, ¿no? Entonces, todo este tipo de reacciones que ha tenido el gobierno español, yo honestamente lo aplaudo, no lo había visto en algún otro gobierno ante un caso así, ¿no? Y ojalá, de verdad, que no vuelva a pasar, y ojalá que otros gobiernos, repliquen este tipo de acciones, o de reacciones, mejor dicho, ante situaciones como esta. Justo, perdón, sí, rapidísimo, un par de ideas más a lo que está diciendo Vero. Creo que hay que aprender también de la experiencia internacional. Sería importantísimo que el INAI replique el modelo del canal prioritario, si es que todavía está por aquí las autoridades del INAI. Sería muy importante que haya medios que sean muy fáciles para cualquier edad, sin que seas experto ni nada, que justamente puedas tener más orientación gracias a los gobiernos. Pero fíjense, la agencia española habla de 4 tipos de responsabilidades: la administrativa, que es la que se puede ejercer en el INAI; la penal, que nos mencionaron por acá; la responsabilidad civil; y una importantísima, que es la que está mencionando Vero, que es la disciplinaria en el ámbito educativo, porque esto, cuando lleguen al fondo, ocurrió en un ámbito escolar, donde también todo esto está diseñado para combatir y prevenir también el bullying, ¿no? Justo. Y no sé cuánto vamos de tiempo. Bueno, pues vamos cerrando súper rápido. Pues traemos más ejemplos, pero ya no nos va a dar tiempo, ¿no? ¿Sí? 5 minutitos. Menos. 8. Justo. Pues este caso que nos trae, que a mí me parece también muy particular, porque también no todo lo que genera la inteligencia artificial es verdad absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Esto que dice Lore es muy importante. Eso se ha llamado sesgo tecnológico, que es que tenemos una nueva aplicación, un nuevo desarrollo, y ya creemos que está aprobado, que no solo aprobado, sino probado. Y fíjense que muchos de la metodología para desarrollo de tecnología, incluso software, por ejemplo el de Scrum, tiene todo un ciclo de gestión, ¿no? Y parte de este ciclo de gestión es, cuando estás desarrollando una tecnología, tienes que probarla antes de lanzarla al mercado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que lo están probando ya con seres humanos, con datos personales reales,
y esto es lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, el señor Walters está demandando a OpenAI. ¿Qué fue lo que pasó? El señor Walters es pro armas en Estados Unidos, tiene una fundación, tiene un programa de radio, es muy activo en la defensa del derecho a tener armas. Y básicamente está demandando por difamación a OpenAI porque supuestamente, ChatGPT generó una declaración difamatoria como autor de un desfalco a una organización llamada Second Amendment Foundation. Y el señor Walters, solo la única relación que tuvo con esa organización es que tuvo un premio, pero en realidad sí, o sea, sí hay información difamatoria. Luego tenemos que es bien conocido un defecto de la tecnología del LLM, o de lo que se utiliza en ChatGPT y en otros sistemas como los chatbots, que es un defecto de alucinación. Es decir, cuando este tipo de herramientas se ponen a crear, a generar información y se ponen de creativos, pueden alucinar. Es un término técnico, pero la verdad que qué buen técnico, digo qué buen término. Entonces, es un problema reconocido, y justo como ChatGPT reconoce ese problema, pues lo puso en sus términos y condiciones y dijo, básicamente, no se puede confiar en que el chatbot genere información precisa, que era todo lo que estamos hablando. Entonces, aquí lo que me gustaría dejarles como idea final es, bueno, de mi lado, es que cuando hablamos ya no podemos hablar solamente de datos personales de manera aislada, tenemos que combinarlo, como bien dijeron, de manera interseccional con otras materias. Aquí, por ejemplo, hay un gran tema que es el Product Liability, que en México sería la responsabilidad objetiva. Es decir, no basta con que pongas en tus términos y condiciones que no te haces responsable. Creo que no debe de bastar, ¿no? Sobre todo por las consecuencias que pueden haber. Digo, aquí un tema de difamación, que además pueden haber otras vías de defensa que no sean precisamente el INAI, como los tribunales civiles, pero aquí sin duda en Estados Unidos se está pidiendo una indemnización millonaria, pero hay retos también. Por ejemplo, el señor Walters va a tener que demostrar que una persona razonable consideraría la respuesta de ChatGPT como una declaración de hecho, especialmente con esta limitación de las alucinaciones que pueden tener los chatbots. Es decir, ¿qué tan fácil es que OpenAI se pueda lavar las manos en este caso por decir, pues mira, la verdad es que es poco creíble que tú hayas cometido, un desfalco? Y también el test que hacen los tribunales en cuanto a difamación o product liability es muy distinto. Y aquí hay otro tema, que el señor Walters, como es una figura relativamente pública en Estados Unidos, pues también está expuesto a este tipo de... Sí, pues, exacto, pero aún así tiene derechos, aunque esté expuesto y aunque sea una persona que esté sujeta al escrutinio público, tiene derechos, y uno de sus derechos es el cuidado de su imagen, ¿no? Y esto ha pasado, mismo que pasó con este caso de ChatGPT fue lo que pasó con los abogados que citaron mal las fuentes, y también en Australia otro alcalde también lo utilizó así. Entonces, justo es esto, que aquí hablamos de difamación, pero también pueden haber otro tipo de temas, otro tipo de responsabilidades, y que los términos y condiciones también me parece que no tienen que ser la Biblia, ¿no? 100%. ¿Cuántos de ustedes han leído completamente los términos y condiciones de Facebook, de Google? De hecho, el de Google creo que son 26 hojas. Nadie lo va a leer. Nadie va a tener ese tiempo para hacerlo. Las autoridades sí las leen, por eso les toca redactarlo, redacten. Justo, les preparamos algunas consideraciones que se deben de tomar en cuenta. Ya se ha hablado a lo largo del curso, de la sesión de hoy, donde existen normatividades como la ISO, en donde justo Vero lo mencionó, que más allá de pruebas y de design, hay que tener como una apertura más grande. Ahí está. Hay diversas evaluaciones de impacto que se pueden realizar a este tipo de aplicaciones. Hay recomendaciones de la red iberoamericana en donde pues se habla de pues, estándares mínimos, a mi parecer, pero bueno, básicos al menos para poderlos tomar en cuenta. Las recomendaciones de tratamientos de datos personales que nos da el INAI, justo son al menos 10 puntos, es como un checklist que ustedes pueden hacer al momento de utilizar la inteligencia artificial. Y aquí creo que era de Mili. Sí, este era de Mili. Y aquí les creamos una pequeña biblioteca que generamos entre toda la mesa de lecturas que nos parecen relevantes en la materia. Bien enfocado a privacidad, a datos.
sobre inteligencia artificial. También los compartimos en redes sociales para que ustedes lo puedan tener. Y bueno, también iremos alimentándolo también, ¿no? Conforme a las lecturas que vayan saliendo. Hay una súper interesante que les platicaba ayer que sacó la Comisión Europea, en donde decía, más preocupados por el futuro y no estamos viendo el presente. Entonces creo que yo cerraría con eso, pero para cerrar. Yo nada más los invito a ver un documental que está bastante interesante, este Netflix, se llama Coded Bias, donde hablan justamente de todos estos sesgos que se identificaron en el MIT y pues vaya, los invito a que lo vean, que lo analicen, que no le tengan miedo a la inteligencia artificial, es algo que no vamos a poder detener, hay que abrazarla, bonito, hacernos amigos de ellas, pero también hay que tener nuestros recaudos al hacerlo. Y pues nada, muchísimas gracias. Por mi parte, espero que no nos haya aburrido, ¿verdad? Aquí con las maestrazas, pues bueno. No, pero muchas gracias. Gracias, Vero, también por invitarnos a casa. Gracias, Da. Escuchen Privacy Watchers, está buenísimo los podcasts. Y pues, ¿puedo decir una cosita más? Comercial de Da. No es un quote, es un quote que básicamente dice, es de Marvin Minsky, y lo que dice es, se hace una pregunta y dice, ¿los robots heredarán la Tierra? Y él mismo se responde y dice, sí, pero recordemos que serán nuestros hijos. Entonces hay que ver qué hijos dejamos, o qué hijes dejamos. Súper, pues muchísimas gracias. Continuamos con las siguientes mesas. Y pues muchas gracias a los que nos están viendo en vivo por la transmisión. Una última cosa, hay algunos canapés ya servidos, si quieren, tómenlos, se sientan, se miran y todo. No digo para que puedan estar escuchando las siguientes mesas porque están súper interesantes, lógicamente, y vale la pena, pero pues también para que el Monchi nos dé energía. ¿Sí? Muchísimas gracias.